Que é isso, mano? Cuidado, Judá. Cuidado, mano. Que é isso, mano? Las fuerzas policiales suelen enfrentarse a lo desconocido en sus rondas diarias. Calles oscuras, edificios abandonados y llamadas de emergencia que desafían toda lógica. Pero hay ocasiones en las que el peligro no tiene forma humana, sino que se presenta como algo mucho más inquietante, algo que no pertenece a este mundo. Imagina estar patrullando en medio de la noche y toparte con figuras que se desvanecen al parpadear, voces que provienen de lugares vacíos o sombras que parecen observarte desde las esquinas más oscuras. Lo que verás en este video son pruebas escalofriantes captadas por las cámaras de valientes oficiales, quienes, aunque entrenados para enfrentarse a cualquier amenaza, jamás imaginaron que terminarían cruzando su propio camino con lo paranormal. La sombra blanca en la ventana. En una casa recién construida, la calma de la noche fue interrumpida por una extraña llamada a la policía. Al llegar al lugar, el oficial comprobó que los propietarios no estaban y que aparentemente no había nadie dentro de la casa. Todo parecía estar en orden, pero justo cuando estaba por regresar a su patrulla, su cámara captó algo que haría dudar a cualquiera de sus sentidos. At least I know I'm not crazy. Because there's definitely somebody standing right there. Por un instante fugaz, lo que parecía una figura blanca casi transparente se asomó desde una ventana vacía. No fue una ilusión óptica. Aquella presencia, fría y perturbadora, parecía observar al oficial antes de desvanecerse sin dejar rastro. ¿Quién o qué habita realmente esa casa cuando no hay nadie? Me pregunto si esa misma entidad también se manifiesta cuando los propietarios están ahí, sin sospechar que podrían no estar solos. La niña invisible del comedor vacío. En un centro comercial cerrado durante la noche, un oficial de seguridad patrullaba el área como de costumbre. Todo estaba en calma hasta que escuchó sosollos que provenían del patio de comidas. Al acercarse, vio una niña sentada sola en una mesa, llorando suavemente. La pequeña, con voz temblorosa, le dijo que buscaba a su madre. El oficial intentó calmarla y conversó con ella un rato antes de decidir reportar lo ocurrido. Pero cuando se reunió con sus colegas y revisaron las cámaras de seguridad, la verdad lo dejó sin palabras. En el video no había nadie más en el patio de comidas. Aquel momento que parecía tan real se transformó en una pesadilla. Mientras el oficial hablaba con la niña, las cámaras solo mostraban a un hombre solo, hablando al vacío. ¿Quién era realmente esa niña? Algunos creen que podría tratarse del espíritu de una pequeña que falleció trágicamente en ese lugar y aún busca, sin descanso, a su madre. La desaparición fantasmal de Sara. El 23 de octubre de 2023, una oficial de policía realizó una parada rutinaria a una conductora sospechosa de manejar bajo los efectos del alcohol y las drogas. Mientras la oficial abordaba el vehículo, la conversación parecía transcurrir con normalidad. La conductora negaba tener sustancias ilícitas en el auto, pero lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras. Any drugs or alcohol in the vehicle? No, of course not. All right. Sit tight, sir. I'll be right back. Okay. Your registration is What the? Sarah? What the heck? Sarah? En ese preciso momento, la chica llamada Sara desapareció de la vista de la oficial. La cámara del auto de la policía, que había estado grabando toda la escena, no captó ningún movimiento extraño. No hubo sonido de una puerta abriéndose, ni señales de que la conductora se hubiera bajado del vehículo. Simplemente desapareció sin dejar rastro. La teoría más escalofriante que los testigos sugieren es que, en lugar de estar frente a una simple conductora borracha, la oficial había detenido a un espíritu, un fantasma que, por razones desconocidas, decidió revelarse de una manera tan aterradora. El niño de la casa abandonada. El 3 de agosto de 2023,
3 oficiales de policía decidieron ingresar a una casa abandonada en medio de un espeso bosque. La misión era investigar posibles actividades ilícitas, pero lo que encontraron allí fue mucho más aterrador de lo que podían haber imaginado. A medida que los oficiales se adentraban en la oscuridad de la casa, el ambiente se tornó extraño. La humedad y el silencio sepulcral se sentían pesados en el aire. Fue entonces cuando se toparon con una escena escalofriante. Un niño, completamente solo, de pie en medio de la sala, mirándolos fijamente. En ese instante, los oficiales pensaron que tal vez el niño se había perdido y se acercaron con cautela para intentar hablar con él. Pero algo no estaba bien. El niño no reaccionaba, no hacía ningún movimiento, simplemente observaba inmóvil. Mano, o que é isso aí, velho? Oi, é uma criança, velho! Sai, velho! Sai! Sai! De repente, sin previo aviso, la puerta de la habitación se cerró de golpe. El pánico se desató en ese momento y los 3 policías, aterrados, comenzaron a correr hacia la salida sin mirar atrás. Pero al voltear al salir, se dieron cuenta de que el niño había desaparecido. El miedo era palpable y aunque los oficiales estaban armados, su reacción fue la de huir sin mirar atrás. Algunos dirán que no fue la reacción más valiente, pero ¿quién podría mantenerse firme cuando se enfrentan a algo tan inexplicable y aterrador como eso? Lo más inquietante es que, según algunos rumores, otros han tenido experiencias similares en esa misma casa. Pero, ¿quién era realmente ese niño? ¿Era un espíritu atrapado en ese lugar o algo mucho más oscuro y antiguo? Los gritos de la habitación 209. En una tranquila noche de un hotel de Illinois, el gerente de seguridad recibió varias quejas de los huéspedes sobre extraños y aterradores gritos provenientes de la habitación 209. Desconcertado y preocupado, decidió investigar por su propia cuenta el origen de los sonidos, sin imaginar lo que estaba por descubrir. John, do you copy? It's room 209. Amy says nobody's checked into that room, and there's reports of screaming coming from that room. Amy, he's on his way down there right now. What's going on, John? There's no one checked into that room. There should be nobody in there. Wait 1 second, John. Amy, are you there? Yeah, John says he hears the screaming coming from that room. And I hear it too. But we're sure that no one's checked into that room. Correct? Ambos guardias de seguridad se encontraban ya perturbados. El gerente, John, decidió ingresar a la habitación para investigar los ruidos, pero lo que encontró fue aún más aterrador de lo esperado. John's gonna enter the room real quick just to check, make sure, see what's going on. Wait 1. John? John, are you there? Okay, Amy, John wants you to call the police right now if you don't mind. He says no one's in there, but that all of the furniture's been turned upside down and the hold on. He says the carpet's been ripped up and that the shower is on, but nobody's in there. Man, that's scary. Cuando John ingresó a la habitación, se encontró con un desastre inexplicable. Muebles desordenados, la alfombra destruida y la ducha abierta, pero sin rastro de ningún ser humano. Pero lo peor estaba por venir. Mientras John recorría la habitación, algo extraño pasó por el pasillo fuera de la habitación.
una sombra blanca, moviéndose rápidamente por el pasillo sin explicación alguna. Al parecer, la habitación 209 guarda muchos secretos oscuros y algunos aseguran que varios espíritus malignos rondan el lugar, emitiendo los aterradores gritos que tanto perturbaban a los huéspedes. La grabación de esa noche es la única evidencia que tenemos hasta el momento de la presencia paranormal en el hotel, pero la gran pregunta es: ¿qué otros espíritus pueden estar en ese lugar y cómo reaccionarán si alguien intenta captarlos nuevamente? El guardián de la noche. En una noche común, un guardia de seguridad realizaba su ronda rutinaria, ajeno a lo que estaba a punto de presenciar. Mientras patrullaba las instalaciones, algo muy extraño ocurrió, algo que lo dejó sin palabras. Look at I saw that shit. I saw that shit. See, I saw that shit. And I'm like, and then it disappeared over there about the desk. And I'm like, okay. So I looked at the camera, I'm like, you know what, I'm gonna calm down. So I wanted to tell the camera, y'all see that shit? Y'all saw that shit, right? I'm telling CHA, did y'all see that? De repente, una figura translúcida apareció de la nada cerca de la entrada, flotando sin esfuerzo hacia otro lugar hasta desaparecer como si nunca hubiera estado allí. El guardia quedó atónito por lo que había visto, sin poder entender cómo era posible. A pesar de su intento de calmarse, la sensación de terror lo invadió, y en su intento por buscar algún tipo de confirmación, se dirigió hacia la cámara, asegurándose de que el inexplicable suceso quedara registrado. Esa noche, algo más allá de lo normal había cruzado su camino. El fantasma, invisible para los demás, dejó al guardia desconcertado, cuestionando todo lo que conocía sobre el mundo y lo que estaba dispuesto a creer. Desde entonces, esa experiencia ha quedado grabada en su mente, un misterio que aún no puede resolver. La sombra en el pasillo, el misterio del director de la escuela. Durante su turno nocturno, un guardia de seguridad comenzó a escuchar sonidos extraños que resonaban en los pasillos vacíos de una escuela abandonada. Los ruidos eran tan perturbadores que decidió sacar su cámara para grabar lo que estaba ocurriendo y así demostrar que no estaba perdiendo la cordura. Sin embargo, nunca imaginó que registraría algo tan aterrador. Mientras inspeccionaba el lugar, un casillero comenzó a crujir y en cuestión de segundos, una sombra negra apareció frente a él, solo para desvanecerse tan rápido como había surgido. Preso del pánico, pero decidido a descubrir la verdad, el guardia corrió hacia el pasillo de la izquierda, en donde la figura había desaparecido. Pero al llegar allí, no había absolutamente nadie. Lo que capturó con su cámara es tan inquietante como inexplicable. La silueta oscura parecía tener forma humana y, aunque fugaz, pudo distinguirse que pertenecía a un hombre. Esto ha desatado rumores entre quienes conocen la historia de la escuela. Algunos creen que esa sombra podría pertenecer al antiguo director, quien, según leyendas locales, se quitó la vida en uno de los salones meses atrás. Desde entonces se dice que su espíritu deambula por los pasillos, atormentado por razones que nadie comprende. Lo cierto es que ese guardia jamás volvió a ver el lugar de la misma manera, y nosotros tampoco. La figura del estacionamiento. Una noche cualquiera, un oficial finalizaba su turno y se preparaba para irse a casa cuando algo extraño lo obligó a detenerse. Desde dentro del estacionamiento, unos ruidos inexplicables rompieron el silencio. Intrigado y algo nervioso, decidió investigar. Encendió la luz de su motocicleta para iluminar el lugar y lo que vio lo dejó helado. Una figura espeluznante, alta y de movimientos lentos, caminaba con total tranquilidad por el estacionamiento. A pesar de que el garaje estaba restringido solo para empleados, aquella silueta parecía ignorar cualquier regla.
Lo más aterrador de todo es que no emitía sonido alguno, pero su mera presencia irradiaba una esencia opresiva, tan inquietante que el oficial sintió cómo sus manos temblaban sobre el manillar. ¿Quién o qué era esa figura? Hasta el día de hoy el misterio persiste, pero algo es seguro. Ese oficial jamás volvió a entrar al estacionamiento durante la noche, y después de ver esta grabación, no lo culpo. El gruñido de la oscuridad. 2 oficiales de policía llegaron a una zona desolada luego de recibir un extraño reporte. Un transeúnte afirmaba haber visto una criatura merodeando en la zona. Con linternas en mano, comenzaron a inspeccionar en la oscuridad, sin imaginar lo que estaban a punto de enfrentar. De repente, un gruñido horriblemente profundo retumbó en el aire, tan fuerte y espeluznante que parecía provenir de algo monstruoso. El ruido fue suficiente para helarles la sangre. Los 2 oficiales, claramente aterrorizados, dieron media vuelta y corrieron hacia su patrulla, dejando la zona lo más rápido posible. Aunque no logramos ver a la criatura, ese sonido por sí solo fue suficiente para sembrar el pánico. ¿Qué clase de ser monstruoso podría haber emitido un ruido tan escalofriante? Tal vez una figura aún desconocida para el mundo. Lo cierto es que después de esto, nadie querría regresar a ese lugar por la noche. El fantasma de la carretera. Una noche tranquila se convirtió en una pesadilla escalofriante para un oficial de policía que conducía por una carretera solitaria camino a casa. De repente, una figura transparente apareció de la nada y pareció impactar su patrulla. Alarmado y temiendo haber golpeado a alguien, el oficial se detuvo de inmediato y descendió del vehículo para inspeccionar la zona. Sin embargo, no encontró rastro alguno de personas, animales ni daños visibles en el entorno. Al revisar las imágenes de la cámara instalada en su patrulla, el oficial quedó helado. Una figura sombría y translúcida cruzaba lentamente la carretera justo antes del impacto, como si se tratara de un fantasma. Nadie sabe quién o qué fue aquella presencia, pero lo cierto es que el oficial jamás volvió a ver esa carretera de la misma manera. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de este oficial? Yo creo que ni siquiera me habría bajado a investigar la zona. Puertas que se mueven solas. En Brasil, un grupo de oficiales recibió un reporte de que en una escuela abandonada se escuchaban ruidos fuertes. Los policías, pensando que podría tratarse de intrusos que habían estado usando la instalación como refugio durante la noche, decidieron ir a investigar. Al llegar al lugar, la atmósfera ya era de por sí escalofriante, pero lo peor estaba por suceder. Que é isso, mano? Cuidado, Judá. Cuidado, mano. Que é isso, mano? Mano, não tem nada. Caralho, mano. Que é isso, bicho? Caralho, mano. Mano, que é isso, bicho? Caralho, mano. Bora, mano. Deus me livre, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Una puerta pesada comenzó a abrirse y cerrarse violentamente, con una fuerza imposible de atribuir al viento. Los oficiales, incrédulos y desconcertados, entraron en la habitación esperando encontrar a alguien detrás de la broma, pero el lugar estaba completamente vacío. Sin tiempo para procesar lo que estaban presenciando, un sonido aún más perturbador resonó por los pasillos oscuros de la escuela, un sonido tan aterrador que hizo que los policías, sin pensarlo dos veces, salieran corriendo del edificio. ¿Qué presencia invisible acecha en esa escuela abandonada? Tal vez, como algunos creen, los espíritus de quienes nunca lograron dejar el lugar. Lo cierto es que después de esa noche, nadie se atreve a regresar allí cuando cae la oscuridad. Después de ver estos inquietantes encuentros, una cosa queda clara: no todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene una explicación lógica. Desde figuras sombrías hasta puertas que se mueven solas y gritos inexplicables, el mundo está lleno de misterios aterradores que desafían lo que creemos saber. Tal vez estas presencias son espíritus atrapados, o quizás son algo aún más siniestro que nuestra mente se niega a aceptar.
Lo único seguro es que cuando la noche cae y los ruidos comienzan, la línea entre lo real y lo paranormal se vuelve borrosa. ¿Te atreverías a quedarte solo en alguno de estos lugares? Déjame saber en los comentarios. Y si quieres descubrir más historias que te pondrán los pelos de punta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video aterrador. Recuerda, lo desconocido está siempre más cerca de lo que te imaginas. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves.